Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por todo lo que el Señor nos permite compartir. Y esto en este elemento que va a ser fundamental para todos nosotros y en esta experiencia que es muy importante. Bueno, que es el amor de Dios y aprendiendo sobre lo que el Señor hace por nosotros, y uno de ellos es su sufrimiento, su amor, su dolor, para redimirnos, para darnos la vida eterna, y sobre todo que nos permitirá también ayudar a otros a descubrir el proceso redentor de sus propios sufrimientos. Estamos hablando, tenemos varios programas, que es el valor salvífico del sufrimiento. El valor salvífico del sufrimiento, que es uno de los elementos que hemos estado meditando ya por varias semanas, ya vamos a algunos incluso meses, pero que nos ha ido ayudando poco a poco a ir creciendo. Hemos visto este documento. Empezamos hablando del sufrimiento desde el punto de vista de la psicología, de la medicina, luego ya desde la fe. Y estábamos viendo en este elemento para todos nosotros, ya aterrizamos con el documento del Papa Juan Pablo II, la Salvific Doloris. Y este documento lo hemos estado analizando, viendo número por número, renglón por renglón, y sobre todo cómo es esta oportunidad de la salvación. Y bueno, pues sobre todo para que también nosotros lo que aprendamos, lo que vivamos, lo podamos transmitir a nuestros seres queridos. Bueno, vimos estamos en este documento, vimos la introducción, luego el número 2 o el capítulo 2, el mundo del sufrimiento humano, luego capítulo 3, a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Y también, número 4, Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor, que es, creo que donde nos habíamos quedado. No es cierto. Nos habíamos quedado en el número 5. ¿Qué hice? Nos habíamos quedado en el número 5. Aquí está. Partícipes de los sufrimientos de Cristo. Habíamos leído el número 19, el número 20 también, y nos habíamos quedado en el 20. Y vamos a empezar el número 21. Sí, este documento nos está marcando varios aspectos prácticos para poder entender sobre todo lo que el Señor nos está pidiendo y nos está enseñando a todos nosotros. Nos dice este número 21, dice: la cruz de Cristo arroja de modo penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre. Esto también ya lo habíamos visto, ahorita viéndolo, sí lo habíamos visto ya. Pero bueno, vamos a hacer este resumen. Este resumen que va a ser ayuda para no entrar de golpe y que nos va a permitir ubicarnos. Dice: la cruz de Cristo arroja de modo penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre y concretamente sobre su sufrimiento. ¿Sí? Yo les decía que es como un faro, como una, ¿cómo se llama? Como un gran luz que sale de la cruz de Cristo. O sea, el sufrimiento de Cristo viene a darnos luz a nosotros, a nuestro propio sufrimiento, y poder entender muchos de estos ámbitos del dolor, pero ya viéndolo desde el punto de vista de la fe. Entonces, dice: la cruz de Cristo arroja de modo muy penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre y concretamente sobre su sufrimiento, porque mediante la fe lo alcanza, junto con la resurrección. El misterio de la pasión está incluido en el misterio de la Pascua. ¿Sí? Son dos caras de una misma moneda, habíamos dicho. Los testigos de la pasión de Cristo son a la vez testigos de su resurrección, o sea, los que lo vieron morir, los que lo vieron
padecer, ahora lo están viendo resucitado. Lo están viendo en esa plenitud. Y van a ser testigos de esta experiencia y lo van a transmitir, ¿sí? Escribe San Pablo: para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos, ¿sí? O sea, habla Pablo, conocerle a Él y el poder de su resurrección, y, o sea, si yo voy a participar de la resurrección, no puedo participar sin la pasión, sin el sufrimiento, ¿sí? Sin la situación de la cruz de Cristo, ¿sí? Del padecimiento, y tomo la forma de Él en su muerte, porque en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. O sea, para poder participar de la resurrección tengo que tomar forma o conformarme en esa muerte, ¿sí? Y va a ser muy importante en este elemento. Y bueno, pues nos va a ayudar para todos nosotros, ¿ok? Bueno, y luego decía, verdaderamente el apóstol experimentó antes la fuerza de la resurrección de Cristo en el camino de Damasco. Acuérdense, se encuentra con Cristo y esto lo marca a tal grado que pues va a tomar una diferente dirección. En lugar de ser perseguidor, va a convertirse en perseguido, porque él va a empezar a transmitir toda esta experiencia del amor de Dios, toda esta experiencia que está ahí latente y que va a ser muy necesaria para que crezcamos en este amor. Entonces dice, experimenta antes la fuerza de la resurrección, que es el encuentro que tiene Pablo en el camino de Damasco, y después de esto viene bajo la luz pascual, otra vez la luz de la cruz. Llega la participación en sus padecimientos. Si Pablo hubiera padecido lo que padeció antes de conocer a Cristo, pues no tendría las herramientas, a pesar con toda su fe judía y con todo su conocimiento de judío, de fariseo, no tendría toda esa capacidad para poder responder, para poderlo enfrentar como debería de enfrentarlo. No habría las herramientas, ¿no? Por eso dice que en esta luz pascual llegó a la participación en sus padecimientos, de la que habla, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. La vía de Pablo es claramente pascual, o sea, la experiencia del sufrimiento y de la resurrección, de la pasión y de la resurrección. La participación en la cruz de Cristo se realiza a través de la experiencia del resucitado. O sea, mi sufrimiento, a partir de la experiencia del resucitado, ya es diferente viéndolo a no haber tenido esa experiencia de Cristo resucitado. Ya no lo puedo ver de la misma manera. Es una experiencia completamente nueva, es una experiencia que te da libertad, es una experiencia que te transforma, es una experiencia novedosa. Por eso dice, la vía de Pablo es claramente pascual. La participación en la cruz de Cristo se realiza a través de la experiencia del resucitado y, por tanto, mediante una especial participación en la resurrección. Participo del sufrimiento, participo también de la resurrección de Cristo. Esto, bueno, pues lo entendemos así, ¿no? Como Pablo nos lo realiza, nos lo comparte. Y por tanto, bueno, el Papa Juan Pablo, y por tanto, mediante una especial participación en la resurrección. Por esto, incluso en la expresión del apóstol sobre el tema del sufrimiento, parece a menudo el motivo de la gloria, a la que da inicio la cruz de Cristo. Y dice Pablo, si algo me he de gloriar, que sea de la cruz de Cristo. Si algo me he de gloriar, o sea, de la oportunidad que tengo de poder participar del sufrimiento por Cristo, por lo que Él padeció por mí, por lo que Él sufrió por mí. Y esto, bueno, marca a Pablo. Luego dice más adelante, los testigos de la cruz y de la resurrección estaban convencidos de que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Fíjense, esto ya no lo tiene el católico. Esto, incluso hay personas que dicen, no, es que no tengo por qué sufrir. Si Cristo ya sufrió por mí, ¿por qué tengo que sufrir algo que Él ya sufrió? Él está aquí para que yo no sufra. Él ya pagó por mí, ya no tengo yo que sufrir. Pues podría entenderse tal vez de alguna manera,
pero no es así realmente, ¿no? El mismo Señor lo va a decir, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. O sea, es necesario entender esto para poder comprender todos estos ámbitos, todos estos aspectos del seguimiento de Cristo. Lo dice: los testigos de la cruz y de la resurrección estaban convencidos de que por muchas tribulaciones nos es preciso para entrar en el reino de Dios. Y nos manda Hechos 14:22. Y Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice: nos gloriamos nosotros mismos de vosotros, por vuestra paciencia y vuestra fe en todas sus persecuciones y en las tribulaciones que soportan. Entonces dices, wow, en las tribulaciones que se soportan. Y ahí es donde dices, vale la pena, ¿no? Vale la pena por todo lo que se puede dar en la vida de un cristiano en esta experiencia de la resurrección. Por eso dice, están con... a ver, aquí está. Así pues, todo esto es prueba del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. La carta de Pablo. Así pues, la participación en los sufrimientos de Cristo es al mismo tiempo sufrimiento por el reino de Dios. O sea, no estoy sufriendo nada más por sufrir, estoy sufriendo por el reino de Dios. Y aquí ya viene el sentido pleno, sublime, que puede tener un cristiano en el sufrimiento por algo más grande, como es el reino de Dios. Entonces dice: así pues, la participación en los sufrimientos de Cristo es al mismo tiempo sufrimiento por el reino de Dios. A los ojos del Dios justo, ante su juicio, cuantos participan en los sufrimientos de Cristo se hacen dignos de este reino. Y yo les mencionaba 3 tipos de sufrimiento, no sé si se acuerdan. Les hablaba de los sufrimientos ocasionados por mis pecados, los sufrimientos ocasionados por los pecados de otros, o los sufrimientos verdaderamente por vivir la fe. Lo ideal sería estar viviendo o estar padeciendo pues este sufrimiento por ser de Dios, por vivir de acuerdo al proyecto de Dios. Pero cuando no es así, bueno, pues si estoy viviéndolo por mis pecados, de todas maneras lo puedo ofrecer a Dios y decirle: Señor, pues es algo que lo que yo quiero ofrecerte, mis pecados están ahí, no quiero seguir pecando, estoy viviendo las consecuencias de mi pecado, pero ya no quiero, yo te lo entrego, que se haga tu voluntad, Señor. Y ahí es donde, bueno, entendemos este elemento. La participación en los sufrimientos de Cristo es al mismo tiempo sufrimiento por el reino de Dios. A los ojos del Dios justo, ante su juicio, cuantos participan en los sufrimientos de Cristo se hacen dignos de este reino. Mediante sus sufrimientos, estos devuelven, en un cierto sentido, el infinito precio de la pasión y de la muerte de Cristo. Acuérdense, yo les decía de la gota de agua, de la gota que sola no hace nada, pero se une, ¿cómo se llama? Se une al mar, y ahí vemos que esta unión al mar pues hace que lo que no podía hacer la gota lo va a hacer junto con el mar, va a trascender. Por eso, como si le pudiéramos devolver algo al mar de lo que él nos ha dado, nos dio la existencia, somos gota de mar, fuera del mar, regresamos y no le aportamos nada. Pero aquí lo dice el documento, ¿no? Como si fuésemos en un sentido, en un cierto sentido, devolver en cierto sentido el infinito precio de la pasión y de la muerte de Cristo, que fue el precio de nuestra redención. O sea, no vamos a poder devolver ese pago, ¿no? Con este precio, el reino de Dios ha sido nuevamente consolidado en la historia del hombre, llegando a ser la perspectiva definitiva de su existencia terrena, ¿sí? Con este precio, el precio del sufrimiento del Hijo de Dios, ha sido la perspectiva definitiva de su existencia terrena. Cristo nos ha introducido en este reino mediante su sufrimiento. O sea, para poder entrar al reino de los cielos, te tenía que pagar, estar pagando esta entrada, ¿no? Que es
un precio que ningún ser humano, ninguna criatura, ¿cómo se llama?, puede pagar por sí mismo. Es Cristo, al morir, abre las puertas para todos nosotros que no podíamos, ¿cómo se llama?, no podríamos realizar estos elementos de salvación o de redención o de entrada al reino. Es Cristo el que va a realizar esto para nosotros. Por eso lo dice, ¿no?, el precio de nuestra salvación. Cristo nos ha introducido en este reino mediante su sufrimiento, y también mediante el sufrimiento maduran para el mismo reino los hombres. Con esto nos habíamos quedado. El sufrimiento nos ayuda a madurar. Con la crisis creces, y esto va a ser algo de lo cual pues estamos aprendiendo, ¿no? Tenemos que aprender a descubrir el sufrimiento como un proceso de crecimiento, como un proceso de maduración para el ser humano. ¿Qué es lo que hacen los hijos? Lo digo, los papás, cuando sobreprotegen a los hijos y no los dejan sufrir, no los dejan madurar. O sea, no están preparados para el reino de Dios, no lo están. Simplemente no hay la capacidad, porque no les enseñamos, no los protegimos, no les ayudamos. Me refiero a proteger no en el no sufrimiento, sino les protegimos de no ser esos hombres inútiles. Hay dos diferentes tipos de protección, en donde que no le pase nada, o protegerlo de que pierda la vida eterna, de que vaya a perder la vida eterna. Entonces, si lo proteges de que no sufra aquí, probablemente no lo estás protegiendo de perder la vida eterna. Pero si lo proteges de perder la vida eterna, le estás enseñando a sufrir y a caminar en ese sufrimiento. Hasta aquí nos habíamos quedado en este número 21. Y vamos a empezar el número 22 de este documento de la Salvificis Doloris. Si es que ustedes están ahí acompañándonos, ustedes pueden seguir, pueden bajar este documento pues ahí en sus casitas. Si es que nos están acompañando, ahí podemos hacerlo y podemos ir leyendo juntos este documento de la Salvificis Doloris. ¿Qué es lo que nos dice? Lo pasé acá para no estarme torciendo por acá. Número 22 dice: a la perspectiva del reino de Dios está unida la esperanza de aquella gloria, cuyo comienzo está en la cruz de Cristo. La resurrección ha revelado esta gloria, la gloria escatológica, que en la cruz de Cristo estaba completamente ofuscada por la inmensidad del sufrimiento. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo están también llamados, mediante sus propios sufrimientos, a tomar parte en la gloria. Pablo expresa esto en diversos puntos. Escribe a los romanos: somos coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con Él para ser con Él glorificados. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. En la segunda carta a los Corintios leemos: pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable, y no ponemos los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. El apóstol Pedro expresará esta verdad en las siguientes palabras de su primera carta: antes habéis de alegraros en la medida de que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. El motivo del sufrimiento y de la gloria tiene una característica estrictamente evangélica, que se aclara mediante la referencia a la cruz y a la resurrección. La resurrección es ante todo la manifestación de la gloria, que corresponde a la elevación de Cristo por medio de la cruz. En efecto, si la cruz ha sido a los ojos de los hombres la expoliación de Cristo, al mismo tiempo esta ha sido a los ojos de Dios su elevación. ¿Sí? En la cruz, me hace que está, vamos a ir viendo, sí, Pirilis, creo que está incompleto, está medio, bueno, mejor lo voy a leer de acá, porque aquí no sé por qué no me da las mismas palabras. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estos elementos. A ver, dice, voy a ir analizando ahora uno por uno. Dice: a la perspectiva del reino de Dios,
vamos a ir viendo a la perspectiva, o sea, no hay que perder de vista de que todo tiene que, la meta, el reino de Dios, la meta, la vida eterna. Entonces, el sufrimiento, la resurrección tiene todo como meta la vida eterna. A la perspectiva del reino de Dios está unida la esperanza de aquella gloria cuyo comienzo está en la cruz de Cristo. Qué interesante. La gloria de Dios, la gloria de Cristo empieza en su sufrimiento, en la cruz, porque es donde va a triunfar. O sea, aparentemente muere como un perdedor, pero es en esa pérdida o en ese perder donde va a empezar verdaderamente a ganar, porque va a vencer a Satanás y va a vencer todo aquello que no es de Dios, como el odio, como el rencor, como el pecado, todos esos ámbitos reales, verdaderos, que se dan aún en la vida del ser humano y que a veces quisiéramos salir corriendo, es que yo no quiero, es que no sé cómo, no sé por dónde, pero no, es ahí en ese ámbito donde en esta perspectiva está unida el sufrimiento y la resurrección, la gloria. La resurrección ha revelado esta gloria. O sea, no se veía en cuanto a que por el dolor del sufrimiento no se alcanza a comprender lo que se está viviendo. Yo lo compararía con la mujer que está pariendo. La mujer que está pariendo en ese momento no ve la gloria, la maravilla de tener a su hijo en sus manos. O sea, en ese momento es el dolor, no razona, no piensa. De hecho, cuando yo trabajaba en el seguro, ¿cómo se llama? Me llama mucho la atención porque son mañosos. ¿En qué momento le decían a la mujer que si quiere operarse o que le pongan inmediatamente cuando está con los dolores? Sí, ya no quiero padecer. Y ahí se aprovechan para que firme, entonces terminan y ya me la operan o le ponen quién sabe qué tanta, ¿cómo se llama? Qué tantas cosas para que no se vuelva a embarazar. Y hay quienes hasta me las operan, me las castran, aprovechando ese momento de dolor, ese momento en donde no se ve la maravilla. O sea, en ese momento del parto, inmediatamente del parto, a muchos en el seguro a veces no se les daba al niño, se les retiraba, y entonces traían todo ese dolor, y es cuando le decían, oye, te opero, sí, ya no quiero más dolor, pero se están privando de la gloria de ser madres. ¿Y quién les dice que su hijo les va a ser eterno, que van a estar siempre con él? ¿Cuántos niños no mueren? Hijos mueren y luego ya no pueden tener porque ya se operaron. Pero la ceguera del sufrimiento y del dolor en ese momento nos puede hacer cometer muchas burradas, y que creo que todos pasamos por esa ceguera. O sea, ¿qué persona cuando está padeciendo, cuando está sufriendo, ¿sí? Va a darse pues esta situación, ¿no? De ver con claridad por qué lo estoy sufriendo? Hay quienes sí lo ven, por ejemplo, los que han dado la vida por algo, ¿no? Por el caso, los mártires dan su vida por la fe y ven y creen. Pero cuando a veces no tenemos claro esto y estoy padeciendo una enfermedad y en ese momento pues quisiera que esto fuese diferente, pero el dolor me puede ofuscar la gloria, o sea, la visión de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y es en este elemento que va a ser necesario que nosotros no tomemos decisiones en esos momentos de dolor, del sufrimiento, porque después nos vamos a arrepentir y nos negamos la posibilidad de participar de esa gloriosa resurrección, de la gloria de la resurrección. Por eso dice, a la perspectiva del reino de Dios está unida la esperanza de aquella gloria cuyo comienzo está en la cruz de Cristo. La resurrección ha revelado esta gloria, la gloria escatológica, el escatón, son de los fin de los tiempos, ¿sí? La del fin de los tiempos, que en la cruz de Cristo estaba completamente ofuscada, no se veía, por la inmensidad del sufrimiento. O sea, ¿quién en esos momentos del sufrimiento está capacitado para entender todo eso? Toda esa no, pues no, en ese momento nadie lo vería, ¿no? Y menos los apóstoles, menos la gente con la cual están viendo, está Cristo en esos momentos, ¿sí? Luego dice,
Quienes participan en los sufrimientos de Cristo están también llamados, mediante sus propios sufrimientos, a tomar parte en la gloria. Pero también vamos a padecer esa ceguera en ese momento, no vamos a ver claro. Y el dolor no nos permite ver más que dolor, no nos permite ver más que la tristeza, no nos permite ver más que esa desesperación. Y ahí es donde muchos quisiéramos salir corriendo, y ahí es donde nos podemos perder muchísimo para todos nosotros. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice? Fíjense otro elemento muy interesante. Dice, quienes participan en los sufrimientos de Cristo están también llamados, mediante sus propios sufrimientos, a tomar parte en la gloria. Pablo expresa esto en diversos puntos. Por ejemplo, en Romanos, somos coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con Él, para ser con Él glorificados. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Esto es un elemento de fe muy intenso, un elemento de confiar plenamente en lo que se va a dar. Y Pablo confía ciegamente en Dios, y él lo dice, ¿no? Él confía en esa realidad. Dice, si lo comparo, pues no se compara nada el sufrimiento presente a todo lo que es la gloria de Dios. Lo dice en Romanos 8, 17 y 18. Luego dice, en la segunda carta a los Corintios leemos, pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria. Si lo pusiéramos en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Qué es más fuerte? ¿La tribulación o la gloria? Desgraciadamente, como no podemos ver la gloria, le damos más peso al sufrimiento. Y como no lo sentimos, no nos sentimos capaces de poder soportarlo, salimos corriendo. Por eso es tan importante la evangelización, por eso es tan importante que aprendamos a descubrir las maravillas de Dios, el elemento fundamental de lo que es la fe, de lo que es la resurrección, de lo que nosotros creemos como cristianos, como católicos, y que esto lo tengo que llevar a todos los ámbitos de mi vida, lo tengo que llevar precisamente a esos momentos del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, de todo aquello que me está cerrando, pues esta visión de lo que Dios puede hacer en mí. Sí, en la segunda carta a los Corintios, pues por la momentánea y ligera, Pablo le llama ligera, y lo que padeció Pablo, claro, no se compara a lo de Cristo, pero lo que padeció Pablo no fue ligero, fue golpeado, fue tomado por muerto, sufrió naufragios, pasó hambres, y bueno, pues, ¿de dónde toda esta realidad? Pues precisamente de saber más la gloria de Dios que el sufrimiento. Pablo meditaba, Pablo reflexionaba más en la gloria de Dios, en lo que Cristo hizo por él, que en lo que el hombre ha hecho a través del sufrimiento hacia él, no la persecución, el hambre, la desnudez. No, esto lo tengo en nada, es lo que nos dice Pablo en la carta a los Corintios. Son ligeras tribulaciones que nos prepara un peso eterno de gloria incalculable. Y no ponemos los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Oye, ¿cómo puedo poner los ojos en cosas invisibles si no se ven? Obviamente no está refiriendo a los ojos de la carne, está refiriendo a los ojos de la fe. El apóstol Pedro expresará esta verdad en las siguientes palabras. Antes habéis de alegrarse en la medida en que participan en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exulten de gozo. O sea, participamos del sufrimiento, y que es esta realidad, este aspecto. Seguimos, dice, el motivo del sufrimiento y de la gloria, repito, recuerden, son dos caras de una misma moneda. El motivo del sufrimiento y de la gloria tiene una característica estrictamente evangélica, de buena nueva, que se aclara mediante la referencia a la cruz y a la resurrección. O sea, sufrimiento, gloria. Sufrimiento, cruz, resurrección, gloria. La resurrección es ante todo la manifestación de la gloria, que corresponde a la elevación de Cristo por medio de la cruz. Empieza
la glorificación cuando sea elevado y atraerá a todos hacia Él, su mirada hacia Él. Y luego viene la resurrección. En la cruz, Cristo ha alcanzado y realizado con toda su plenitud su misión. Cumpliendo la voluntad del Padre, se realizó a la vez a sí mismo. En la debilidad manifestó su poder y en la humillación toda su grandeza mesiánica. Hoy yo predicaba esto en la misa de lo que es el poder. El verdadero poder que ofrece el mundo es aquel en donde vas a poder someter a los demás a hacer lo que quieras. Tú tienes el poder, puedes lastimar, puedes abusar de, porque tienes el poder. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? ¿Qué es lo que hacen los poderosos? Esto. Y el poder de Cristo es en el servicio, en el sacrificio, en la entrega. Y ahí es precisamente para todos nosotros trabajar entendiendo, comprendiendo, visualizando pues esta realidad. ¿Ok? Entonces vamos más adelante con lo que nos presenta este documento. Dice, el motivo del sufrimiento y de la gloria tiene una característica estrictamente evangélica que se aclara mediante la referencia a la cruz y a la resurrección. La resurrección es ante todo manifestación de la gloria que corresponde a la elevación de Cristo por medio de la cruz. En efecto, si la cruz ha sido a los ojos de los hombres la expoliación de Cristo, al mismo tiempo esta ha sido a los ojos de Dios su elevación. ¿Sí? O sea, a los ojos de los hombres, la cruz de Cristo ha sido expoliación. ¿Y qué es precisamente esta palabra? Para entenderla, nos dice que es apropiación de algo que pertenece a otra persona de forma violenta o injusta, ¿sí? Entonces, si la cruz ha sido a los ojos de los hombres la expoliación de Cristo, o sea, la apropiación de algo que es injusto para Cristo, ¿sí? Dice, para los ojos de Dios, dice, he sido la elevación de Cristo. O sea, a los ojos de Dios, del hombre, Cristo, pues, se le ha otorgado algo injusto, pero y a los ojos de Cristo a los ojos del Dios Padre es la elevación de Cristo. En la cruz Cristo ha alcanzado y realizado con toda plenitud su misión. En la cruz Cristo ha realizado y alcanzado con toda plenitud su misión, cumpliendo la voluntad del Padre, se realizó a la vez a sí mismo. En la debilidad manifestó su poder y en la humillación toda su grandeza mesiánica. Yo les decía, ¿cómo es posible que se manifieste el poder en las cosas que el mundo desecha y toma como malas? El servicio, el perdón, la caridad, ¿sí? El verdadero poder no está en quién te sirve, el verdadero poder está en a quién sirves y para quién sirves. Y es lo que nos decía, ¿no? No son quizá una prueba de esta grandeza todas las palabras pronunciadas durante la agonía en el Gólgota, y especialmente las referidas a los autores de la crucifixión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero poder, la verdadera grandeza, que es para el servicio que se va a dar. Y que nosotros tenemos que también trabajar. Esta grandeza es a la cual Dios nos está llamando, de servicio, de amor, de perdón, de entrega, todos estos elementos que van a ser fundamentales. Ok, luego dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A quienes participan de los sufrimientos de Cristo, estas palabras se imponen con la fuerza de un ejemplo supremo. O sea, los que sufren el sufrimiento ocasionado por la injusticia, por el odio, por el rencor, por las miserias de otros. Estas palabras de Cristo nos ayudan a nosotros a crecer, ¿no? Sí, nos permite a cada uno de nosotros a que esta fuerza se imponga en nosotros, con el ejemplo de Dios, con el ejemplo de Cristo. El sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre. El sufrimiento es también una llamada a manifestar
la grandeza moral en cuanto a acciones del hombre, su madurez espiritual. Cuando un hombre sufre, se manifiesta qué clase de persona es, qué tipo de ser humano, qué tipo de calidad. En el sufrimiento sale lo que hay en el interior del hombre. Y si hay odio, sale ahí. Si hay frustración, sale ahí. Pero si hay nobleza, también este elemento se va a manifestar en el dolor. Y que vamos nosotros a trabajar en ello para todos nosotros, irlo descubriendo. Que necesitamos también hacerlo, ¿no? Entonces, a través del sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre y su madurez espiritual. De esto han dado prueba en las diversas generaciones los mártires y confesores de Cristo, fieles a las palabras: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla. Va a ser muy, muy importante. Ok, la resurrección de Cristo ha revelado la gloria del siglo futuro. La gloria del siglo futuro, y contemporáneamente ha confirmado el honor de la cruz. Aquella gloria que está contenida en el sufrimiento mismo de Cristo y que muchas veces se ha reflejado y se refleja en el sufrimiento del hombre, como expresión de su grandeza espiritual. Hay que reconocer el testimonio glorioso no solo de los mártires de la fe, sino también de otros numerosos hombres que a veces, aún sin la fe en Cristo, sufren y dan la vida por la verdad y por una justa causa. En los sufrimientos de todos estos es confirmada de modo particular la gran dignidad del hombre. Y bueno, vamos a ir viendo estos elementos y conocerlos, trabajarlos. Déjeme repetir esta última estrofa. La resurrección de Cristo ha revelado la gloria del siglo futuro, o sea, de la vida eterna. Y contemporáneamente, o sea, actualmente, ha confirmado el honor de la cruz. La cruz ya no es un oprobio, no es algo. Por eso los católicos tenemos y veneramos la cruz como un signo del poder de Dios, donde se manifestó todo este amor y esta misericordia de Dios. ¿Sí? Aquella gloria que está contenida en el sufrimiento mismo de Cristo, pero que no se alcanzaba a ver, y que muchas veces se ha reflejado y se refleja en el sufrimiento del hombre. Entonces, aquí el Señor nos enseña que el sufrimiento del hombre puede ser porque está unido al sufrimiento de Cristo, ¿sí? Como los mártires de la fe, los confesores de la fe, pero también aquellos que luchan por verdades de vida, como puede ser por las causas justas, ¿no? Sufren y dan la vida por la verdad y por las causas justas. Por ejemplo, que están defendiendo a los no nacidos y los torturan y los matan, que están defendiendo la familia porque se está en contra del matrimonio homosexual y los matan o los torturan o los calumnian, ¿sí? Pero en todos estos se está luchando y se está confirmando la dignidad que tiene el hombre, que tienes tú, que tengo yo, como hijos de Dios. Cuando un ser humano lucha por la verdad, por la justicia, por una causa justa, se está manifestando la dignidad del hombre. Y hoy en nuestra cultura se está pisoteando la dignidad del hombre. Se está pisoteando y se está quitando al hombre este lugar, este privilegio, esta realidad que va a darse para todos nosotros y que de alguna manera, pues, con esto de lo que hacen los medios y lo que están haciendo los gobiernos, quitar al hombre esa dignidad, quitar al hombre esa fuerza, ese valor, y está condicionado el hombre a las corrientes ideológicas, al pensamiento de unos cuantos, de la minoría, y la mayoría nos tenemos que someter. Y es ahí en donde se da uno cuenta que hay mucho por qué luchar, muchas causas dignas por las cuales tendríamos que estar luchando, pero que muchas veces pues nos quedamos de brazos cruzados. No queremos hacer nada de lucha mientras no me comprometa, mientras no me lleve a un sacrificio, a un dolor, pues lo hago. Pero ya en cuanto se da esto, no, ¿sabes qué? Sabes, yo no le entro,
yo no quiero. Y bueno, pues son elementos que vamos nosotros a ir trabajando, Dios mediante, de ir descubriendo a través de la lectura de este documento, que creo que nos ha dado este elemento que va a ser muy importante. Bueno, con esto terminaríamos el número 22 de este documento de la Salvificis Doloris. Y todavía nos falta, todavía nos falta algunos números. Ahorita les digo cuántos son. Son 31, ya nos faltan menos de la mitad. Pero vayamos un número por programa o dos, dependiendo de... Pero la idea es este crecimiento, este entendimiento de lo que es el sufrimiento desde la fe y todo lo que implica, para que lleguemos nosotros como cristianos a esa madurez que se nos pide, que se nos invita a llegar a vivir como hijos de fe, como hijos de Dios. Sí, por eso el sufrimiento, la dignidad, las causas justas siempre van caminando juntas, siempre van de la mano. ¿Sí? Puedo hacerlo por estar defendiendo la fe, o puedo estarlo haciendo sin necesidad de tener esa fe, por la dignidad del ser humano, por una causa justa. De todas maneras, en las dos se manifiesta la dignidad del hombre. Claro, en una pues es en un ámbito trascendental, en otra es un ámbito temporal, pero al final de cuentas se da estos ámbitos. Muchísimas gracias. Vamos a dar, me estaba checando si teníamos llamadas, pero no. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.